El cambio climático a través de la ingeniería humana y la geoingeniería. Eh, Creo que escuchamos a diario hablar de el cambio climático y de la alta influencia que tiene pues en nuestro día a día, pero pues no, no sabemos todavía qué hacer. O sea, es como un problema que tenemos latente, pero no tenemos aún ni conclusiones, ni hemos llegado pues todavía a estar muy tranquilos con ese tema. Es- Sabemos del cambio climático como un problema existente, pero aún nadie, ni ningún país, ni ninguna organización, pues se ha metido de lleno en esta tarea. Pues en esta oportunidad vamos a hablar un poco de cuáles son las soluciones y alternativas que hemos encontrado, no solo a los que de pronto ya se conocen en el ambiente y en el día a día, sino también eh, poder proponer algo, una propuesta innovadora que pues en conjunto con las que ya existen nos lleven a de pronto un mejor final de que se termine ese calentamiento global. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el aumento de las temperaturas, pues este se debe a el efecto invernadero, a los gases que quedan acumulados. Estos gases son hechos pues, la producción humana, por las actividades, por la agricultura, por el transporte, pues por todo lo que nosotros pues, producimos estos gases. Eh, Vemos el cambio climático como pues con soluciones insuficientes al día a día. Conocemos de que tenemos que reciclar, tenemos que cambiar, migrar nuestras fuentes energéticas a unas más limpias, pero pues no son suficientes. Aún tenemos graves problemas con este cambio climático. La ingeniería humana. Más adelante hablaremos un poco más de este tema de la ingeniería humana. Pues es como también meter al ser humano como actor principal pues de este cambio climático y este calentamiento global. Afortunadamente, pues hay investigadores que están revisando esto, trabajando exhaustivamente de pues cómo enviar el planeta, hablemoslo como artificialmente. El dióxido de carbono, pues es prácticamente nuestro enemigo en el calentamiento global. En este pues, caso quiero hacer como una analogía. Es como si le pusiéramos a la Tierra, pusiéramos una mantica y no dejáramos salir la radiación solar, entonces estos rayos se quedan acá rebotando en la Tierra, entonces pues producen ese calentamiento global. Eh, los gases de efecto invernadero, ya conversamos un poquito de ellos. Las soluciones existentes pues son las conductuales. Hablamos de las soluciones existentes conductuales como el reciclaje y el cambio a energías más limpias. Las de mercado. Las de mercado nos habla sobre proponerles impuesto a las industrias por esta contaminación, pero pues es algo que afectaría finalmente al consumidor. O sea, si le subimos a los impuestos, digamos a la gasolina, pues finalmente el que se va a ver afectado es el consumidor, pues para mitigar esto, pero es algo que todavía ninguna región ni ningún país ha aceptado, pues de buen acuerdo. La geoingeniería habla de cómo desaparecer estos gases de manera artificial, inyectándoles químicos, llamémoslo así. ¿Sí? Digamos, el cielo lo bombardean con sulfuro para poder eliminar este gas, pero pues obviamente estos químicos vuelven y caen a la tierra y pues afectan no solo a los seres humanos, sino también a nuestra agricultura y a pues, todo ser vivo que está ahí debajo. Eh, pues tiene riesgos muy graves como los que ya comentaba, pero a través de esto vemos que hay una nueva propuesta de ingeniería humana que se trata en la modificación biomédica de los seres humanos, prácticamente es eh, alterarlos casi genéticamente desde su nacimiento para que lleguemos a de pronto a mejores términos. Obviamente eso va con una voluntariedad, no es así, la oligarquía tiene que ser
propuesto a las malas, no, claro que no. Va a tener unos beneficios también a las personas que se quieran sumar a esta propuesta. Pues es una propuesta de innovación, viendo de que no solo pues, el ser humano no se puede quedar de brazos cruzados esperando a que le lleguen las soluciones, sino esta propuesta pues, es una unión con esa geoingeniería para que se mitigue este efecto de calentamiento en la Tierra. Vamos a hablar un poquito más del problema, como ya les mencionaba antes, pues es uno de los desafíos que tenemos como raza existente en estos momentos en la Tierra, del cambio climático. Aquí voy a hablar un poco más también de qué produce que esos gases queden en la atmósfera. Es nuestros alimentos, uno de los más preciados que es como la carne vacuna y cualquier tipo de carne. Esto produce pues demasiado metano al medio, a, a la estratosfera, llega hasta abajo de la capa de ozono y entonces hay demasiadas vacas. Entonces, las vacas, casi una vaca está en un promedio como entre 500 litros de metano al día puede botar prácticamente por sus heces, por lo que come. Entonces, llega a ser casi el 37%. Hay estudios donde hablan que llega a ser hasta el 50% de, de su aporte a las emisiones de CO2. Es demasiado, pues esto se debe pues precisamente pues al consumismo de carne, de que es difícil dejarla, es difícil decirle a los seres humanos de que ya no consuman porque pues es una de las fuentes vitales también de proteínas y minerales y vitaminas para el ser humano. Como les mencionaba, la geoingeniería pues es prácticamente atacar este problema con química, pero pues es como les Siento comentaba que es una también, forma muy abrasiva. sí es muy abrasiva, es algo muy perjudicial para el ser humano también y pues creo que podría ser beneficioso, pero pues tal vez mirándolo desde otros impactos y tal vez mitigando un poco ese impacto que tiene en, en, en el ser humano y en lo que consumimos. Entonces aquí vamos a hablar un poco rápidamente de pues con esto se podrían bajar un poco la temperatura, pero pues vamos a afectar tal vez la capa de ozono con todo, con estos químicos. El complemento pues es a la mitigación, a que podamos reducir ese calentamiento global. También lleva una innovación tecnológica también muy grande, no es que vamos a agregar químicos a la atmósfera así como así, ¿no? Eso también tiene unos estudios y también es una tecnología muy avanzada, pero pues tiene también sus riesgos. Sí, bueno, yo quería complementarte ahí respecto a los riesgos. Creo que igual ya los habíamos mencionado, pero para ser como más específicos, pues es los efectos ambientales, porque son sustancias externas, digamos que no son naturales, sino que son hechas químicamente y pues eso va a generar también una dependencia. Entonces esa dependencia es como, por ejemplo, si queremos que llueva, entonces vamos a radiar las nubes, pero al final nos va a crear una catástrofe, como tal vez lo vimos hace poco con Dubái, que tuvieron unas inundaciones a otro nivel. Y pues esto directamente afecta el clima que va a tener, digamos que cada lugar. Entonces vamos a cambiar um, digamos que bióticamente los árboles, los animales, y pues es una afectación general. Obviamente también nos va a afectar a nosotros y esos son impactos a la salud que puede que no se vean de forma inmediata, pero al final sí terminan siendo como un complemento a largo plazo. Entonces, Así es, Sofi. pues Entonces, sí. continuando un poquito, vamos a comentar un poco la propuesta, lo que queremos implementar de la ingeniería humana. La ingeniería humana, como les comentaba, es una modificación biomédica en los humanos para que pues, nos adaptemos a este cambio climático. Es un medio eficaz, ya
se ha utilizado mucho de esto en curar enfermedades, entonces podemos decir que es algo que está completamente soportado con evidencia científica. Puede Listo, ser, entonces dale, Sofía. sigue. No, no te preocupes. Vamos a hablar entonces sobre la propuesta, es como tal un complemento. Siento que aquí es muy importante aclarar que debemos tener la mente muy abierta. Tal vez hay cosas que no estemos acostumbrados a escuchar o que tal vez suene muy a ficción, pero es un problema tan apremiante, tan como tú lo mencionabas, de la sociedad, que tenemos que actuar con soluciones diferentes. Entonces, obviamente, cada ítem que vamos a proponer tiene una viabilidad y es lo que queremos mostrarles en este momento. Así que, con la propuesta. Vamos a mirar la propuesta 1. La propuesta 1 habla de la intolerancia farmacológica a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Es pues volver intolerante al sistema inmunológico contra la carne. Hablamos de que la carne pues es de donde vienen las vacas, no solo estamos hablando de vacas, estamos hablando casi de todos los animales que consumimos, pues producen estos gases. Entonces, ¿qué es? ¿Qué habla la propuesta? Es afectar el sistema inmunológico, pues con proteínas de volvernos como alérgicos a la carne. ¿Mediante qué? Un método de inducción. Pues el método de inducción es la tolerancia que se puede dar al sistema inmune para que pues reaccionara a estas proteínas y volvernos como, pues alejarnos un poco de esta carne y buscar otras alternativas. ¿Cómo se ha demostrado esto? Hay una garrapata que al pues picarnos induce esta alergia a la carne, así como hay gente que es alérgica a la carne de mar, a la a sin número de minerales y vitaminas, pues también se puede formar esto a la carne, no tener esta codependencia a la carne, sino también pues alejarnos un poco. ¿De qué manera podría ser una aplicación práctica? Pues así como los parches, como los parches de nicotina, las personas que son adictas al cigarrillo o al alcohol, pues utilizan esto como un método de evasión, de poderse sanar, de alejarse un poco. Entonces, esto tiene una aplicación. Podría ser así, podría tener unos beneficios también, pues, porque no solo si reducimos las emisiones de gas, así sea una pequeña cantidad de que ya no se tengan miles, millones de cabezas de ganado, pues se reduzcan a la mitad. Obviamente también vamos a afectar de que pues van a haber una reducción de emisiones. Casi prácticamente las emisiones del ganado son iguales a las que son similares o iguales a las del transporte que utilizamos actualmente, los combustibles térmicos que utilizamos para mover aviones, barcos, vehículos. Una aceptación y adaptación. Pues empezamos a ver que son alimentos no ecológicos que no apoyan a que sigan alimentando ese calentamiento global, pues se vean pues atractivos para pues el ser humano. Sí, bueno, entonces vamos a seguir con la segunda propuesta. Esta es como tal hacer humanos más pequeños. Entonces, el problema radica en que las personas más altas en general consumen muchísima más energía. Por ejemplo, en el transporte es más, genera más codependencia respecto a la industria petrolera para una persona que tiene mayor peso o mayor altura. Lo mismo hablamos en la moda. Por ejemplo, en la moda, para hacer los textiles, tenemos que pues, producir mucha más cantidad de tela y hacer una contaminación mucho más grande. Por ejemplo, también con lo que pasa con el fast fashion, que entonces cambia todo el tiempo. Y si pues hacemos humanos más pequeños, va a ayudar a que la contaminación sea menor. Entonces también es por la cantidad de calorías y nutrientes que debemos o que necesitamos para vivir diario. Una persona estándar tiene una dieta de 2.000 calorías o 2.500, pero para una persona grande puede incluso aumentar el doble a 3.000 o 3.500. Entonces, si nos mantenemos pues dentro de los parámetros, también podemos controlar ese desequilibrio que hay por la sobrepoblación que tenemos en el momento. Ya como tal la propuesta nos va como más a fondo. Eh, es
cómo vamos a lograr tener humanos más pequeños. Entonces, lo primero que se nos propone es usar un DGP, esto es un diagnóstico genético de preimplantación. Lo utilizan como tal los lugares de fertilización y lo que se hace es que se evalúan los embriones. Se considera genéticamente lo que es más apropiado, en este caso, genes que sean más como factibles a que sean pequeños o de una distancia más normal. Y ya para, como tal, la segunda parte de la propuesta es tratamiento hormonal. Entonces, para las personas o para, sobre todo para los niños que en este momento están en desarrollo, si se ve que hay un desequilibrio respecto a la altura, se les modifican los niveles de somatotropina, que es como tal este medicamento que ayuda a reducir la hormona del crecimiento y pues cierra como tal o hace que las estructuras permanezcan en una misma distancia, por ejemplo en los huesos o en el cráneo y pues detiene como tal en gran mayoría este aumento desacelerado de altura. Entonces, como tal, esas son las dos opciones para que quede. Y vamos a ir con la tercera propuesta. Esta como tal siento que es la propuesta que ya deberíamos tener controlado, pero aún así no lo hemos logrado. Y es respecto a reducir los índices de natalidad, como el control de la sobrepoblación. Hay muchos lugares todavía donde las mujeres no tienen suficiente acceso a la educación y sobre todo a la educación sexual. Y pues en este momento la globalización debe ser un, como una ayuda para que llegue a más personas y así evitamos que tener un control de natalidad realmente certero, porque hay muchos lugares, muchas poblaciones donde ni siquiera conocemos los datos, pero debería potenciarse, pues sobre todo ahora que tenemos todo en la inmediatez. Y como todo es tan líquido, debería ser mucho más fácil llegar a la información. Entonces, si esto ya se hubiera implementado, tal vez no estaríamos en el punto en el que estamos, que como lo mencionaban ya es un casi no retorno, pero si podemos educar a la gente realmente en este ámbito, pues sería muchísimo más fácil para controlar los números que tenemos. Y vamos a seguir con la cuarta propuesta. Esta es una propuesta bastante innovadora, creo que es algo que a todos les va a parecer muy interesante y es acerca de cómo ser altruistas y empáticos a raíz de los fármacos. Entonces, como lo exponen, se ha demostrado que las personas que han tenido contacto con la hormona prosocial oxitocina son mucho más empáticas y son muchísimo más altruistas con los demás. Entonces, si tenemos un control respecto a esto, o digamos personas que sufren depresión o ansiedad y puedan ser tratadas de esta forma, hace también que no seamos tan dependientes, digamos, de los cambios que un humano puede tener en su estado natural. Entonces podemos generar que todos tengamos una conciencia colectiva y esto pues obviamente va a generar resultados mucho mejores. Respecto a los temas anteriores que hablábamos, por ejemplo, como el consumo de carne, si alguien es altruista, inmediatamente se va a adaptar a la primera propuesta, también se va a adaptar a la educación porque ya va a tener como más conciencia respecto al tema y pues va a ser mucho más educado en el control de natalidad. Entonces, es un tema bastante interesante que esta propuesta, la cuarta como tal, complementa a todas las tres que ya hemos mencionado y que podemos como tal predisponer que las personas sean realmente mucho más empáticas con respecto a lo que pasa como sociedad y como también como a nivel global para evitar el cambio climático. Ya vamos a ir entonces a las conclusiones como tal de todo el tema y de la propuesta. Si quieres, sigue, Mauricio. Listo. Como conclusiones, pues vemos urgencia de acción. Esto es algo que tenemos que actuar de inmediato porque es una crisis. Sabemos que nuestra Tierra tiene más problemas y creo que sumado uno más es este calentamiento global. Sabemos que el cambio climático nos afecta demasiado. Requiere una acción inmediata y efectiva y esta solución que proponemos pues va de la mano con la geoingeniería y las soluciones tradicionales que sabemos como pues
son los cambios conductuales, el cambio del mercado. Es algo que pues no ha sido suficiente y es necesario que la ingeniería humana pues entre a ser un papel, empieza a tener un papel fundamental y de la mano con la ingeniería para que lleguemos finalmente a algún punto de que mejoremos, porque pues desafortunadamente no tenemos otro planeta y si no actuamos ahorita va a ser demasiado tarde, tal vez no para nosotros, pero sí para las próximas generaciones. Sí, eso es verdad. El segundo punto que también queremos como concluir de todo el tema que ya hablamos es acerca de la investigación. Digamos, a las soluciones que ya se han planteado no se les ha hecho realmente como un seguimiento o ver qué tanto impacto tiene. Entonces, es vital apoyar a todos los entes que investiguen, digamos que las consecuencias de la ingeniería humana y la geoingeniería para que podamos, digamos, que implementarlos de una forma amigable y que sea vital con números, con argumentos y con hechos de que es la forma de llegar al cambio y pues realmente ayudar al cambio climático. También es importante que pues haya una regulación o una cooperación internacional porque no estamos solos, en realidad es un problema que nos apremia a todos, entonces sí debe haber una regulación a nivel global para pues poder implementarlo. Con esto pues también hablamos de prevención y preparación, pues prácticamente es porque son propuestas que aún no están sentadas como para decir, no, esto va a ser lo que nos va a funcionar. Puede que no, pero puede que sí. Pero si no empezamos de alguna manera eh, con la ingeniería humana, como contingencia, los que ya está implementado, pero finalmente no tenemos soluciones, no tenemos mejores números, mejores indicadores. Entonces, es algo que pues, se tiene que hacer también con la debida investigación, como a la Sofi, y pues tener planes de contingencia. Esto también no va a ser así a la mala para todos los seres humanos, sino para los que se quieran sumar a esta iniciativa de pues tener un mejor planeta y tal vez podamos tener unos mejores números. eh, Esto pues también va a hacer que finalmente lleguemos a pues, vivir un poquito más, de tener una mejor calidad de vida, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Entonces creo que con esto pues podemos dar un poco de cierre y no sé, Sofi, si quieres agregar algo más. Sí, pues yo quería como tal agradecer pues por toda la información. Siento que debemos también profundizar de forma autónoma pues todos los temas que hemos mencionado y pues lo que tú decías, este es el único planeta que tenemos, no hay planeta B, entonces es como a tomar acciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.